Bueno, vamos a continuar nuestro estudio de este proceso que está pasando David, uno de los ascendientes de parte del Señor Jesús, que el Señor nos permite conocer toda su vida, su historia, y nos la detalla perfectamente en estos libros de Samuel. Y hoy continuamos con esa persecución, esos sitios de refugio que el Señor preparó para este hombre, para guardarlo del enemigo. Y hoy vamos al 10º refugio, que es el desierto de Mahón. Estamos hablando, la última vez quedamos en el desierto de Sif, y estamos hablando de los diferentes desiertos donde el Señor lo tuvo en esa escuela del quebrantamiento. Y este que continúa es el desierto de Mahón, como ven ustedes, se alcanzan a ver en el mapa. Después de Keilah, seguía la zona de Sif, y ahora estamos en Mahón, está mucho más cerca del Mar Muerto. Los que pronto hemos tenido la oportunidad de estar por esas zonas, sabemos el calor, hoy hablando del calor que hacía, allá sí que se siente el verdadero calor, este sitio donde andaba deambulando el rey David, huyéndole del enemigo. Y Mahón significa residencia. La verdad es que no sé quién puede permanecer mucho tiempo en esta zona del desierto, no es un sitio muy agradable para hacer una residencia, pero el Señor tuvo que llevar al rey David allí a esconderse, precisamente cuando Saúl no dejaba de perseguirlo, como dijimos la última vez, día y noche, todos los días lo perseguía para capturar y acabar con su vida. Así que no solamente tenía las condiciones del clima, de la topografía, de este medio difícil, sino que tenía la amenaza permanente de todo el rey y todo su ejército para darle captura y acabar con su vida. Así que son momentos de dificultad severa para David. Y vamos a leer un poco la historia, lo que sucede en este lugar donde el Señor obró en forma muy especial con David, en forma milagrosa. Los de Sif se despidieron de Saúl y volvieron a su tierra. Mientras tanto, David y sus hombres se encontraban en el desierto de Mahón, en el Arabá, al sur del desierto. Cuando les avisaron a David que Saúl y sus hombres venían en su búsqueda, bajó al peñasco del desierto de Mahón. Al enterarse de esto, Saúl dirigió la persecución hacia ese lugar. Saúl avanzaba por un costado del monte, mientras que David y sus hombres iban por el otro, apresurándose para escapar. Pero Saúl y sus hombres lo tenían rodeado. Ya estaban a punto de atraparlo, cuando un mensajero llegó y le dijo a Saúl: «Apresúrese, su majestad, que los filisteos están saqueando el país». Saúl dejó entonces de perseguir a David y volvió para enfrentarse con los filisteos. Por eso aquel sitio se llama Selah Hamael Hekot. Luego David se fue de allí para establecerse en los refugios de Engadi. Entonces, como vemos en este sitio de Mahón, básicamente hay unas montañas en este lugar, y vemos que la Biblia nos describe que David estaba por un lado de la montaña, el ejército de Saúl estaba por el otro lado de la montaña, pero era un peñasco y no había forma de escapar de allí, así que básicamente se veía casi atrapado David con sus hombres. Pero aquí Dios obra y obra a través del enemigo también, utiliza al enemigo para salvar a su hijo amado, en este caso David. Y vemos cómo utiliza a los filisteos para hacer una obra milagrosa, como muchas veces Dios utiliza al enemigo para salvarnos. Y esto fue lo que sucedió cuando le llegó la razón a Saúl de que el filisteo estaban saqueando el país, dejó la persecución, dejó descansar a David y perdió la oportunidad de atrapar a David. Y esto pues permitió que David se fuera a refugiarse a otro lugar, un lugar que había escogido anteriormente, pero por lo visto no fue la mejor elección haberse ido a esta montaña, porque allí estaba completamente rodeado. Pero bueno, gracias al Señor fue liberado y no iba a permitir que su hijo fuera atrapado. Y se lo lleva al desierto de Engadi. Entonces, de un desierto vamos a otro desierto,
Pero después de una dura prueba como esta, seguramente de gran estrés, de gran sufrimiento de parte de David, lo lleva a un bello lugar, un lugar que es conocido como Engadi, y es un lugar que se conoce como la fuente del pequeño, de la pequeña oveja o de la pequeña cabra, como tal, así se traduce la palabra Engadi, y como ven en la foto, hay un bello manantial en esta zona. Es un desierto, pero un desierto con agua, y esto era otra condición completamente diferente. Es raro encontrar un manantial de agua en medio del desierto. Pero así ahora también el Señor, cuando estamos en sufrimientos, en dificultades, la mano del Señor es un manantial para nuestra vida, y esto solamente lo puede hacer Él. Creo que es el sitio donde debemos refugiarnos cada vez que tenemos inconvenientes, tomar del agua de Él, cuando nos sentimos en el medio de un desierto a través de las diferentes pruebas que nos trae la vida. No hay como eh, irse a refugiar a donde está su manantial de agua de vida, y ese es nuestro Padre y Dios nuestro. Entonces, dice Juan 4:10 y el versículo 14, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Y el 14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y ese es nuestro Jesús, nuestro Padre celestial. Este es el episodio donde precisamente una mujer le, le está sacando agua y él le pide agua a esta mujer, y este es el mensaje que nos da a todos nosotros. En el Apocalipsis también es mencionado esa fuente de agua vida, dice, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Y eso es una bella promesa después del sufrimiento, después del estrés, de llorar, de lamentarse. No hay mejor que consuelo que el que nos da el Señor. Él, como dice, Él nos guía, nos pastorea, nos lleva a aguas de reposo, a aguas que nos van a dar vida y vida eterna. Entonces, es una gran promesa que nos trae el Señor con este pasaje de Engadi, como lo hizo con David después de este momento tan difícil. Vamos a 1 Samuel 24 y vemos lo que sucede aquí de parte de Saúl. Dice, cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadi. Estaba muy bien dateado Saúl. Entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Por el camino llegó a un redil de ovejas, y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de esa cueva o de la cueva con sus hombres. Y esto es un episodio muy bello de parte de la misericordia, que nos refleja lo que David ya era formado como hombre de Dios después de tantas tribulaciones, tantas pruebas que había tenido en la vida. Aquí vemos cómo se ha forjado su carácter. Ya no es un hombre impulsivo, ya no es un hombre que se deja llevar por las emociones. Es una persona que se deja, como hemos visto hace 8 días, ya es una persona que consulta todo al Señor, que se deja guiar por el Señor, se deja pastorear por el Señor. Y esto es un grado ya de madurez espiritual que nos permite ver en este episodio. Así que tiene la oportunidad, como dice aquí, está en la misma cueva, ya el que está rodeado, podemos decir, es el rey Saúl, que entra solo, como habitualmente se hace cuando uno va a hacer una necesidad fisiológica. Él entra solo a este lugar y no sabe que en esta cueva está David con todos sus hombres, que la Biblia nos dice que ya iban alrededor de 600 hombres. Así que muchos de ellos estaban dentro de estas cuevas, de esta zona de manantiales, y preciso escoge la cueva donde están sus perseguidos, y él no lo sabía. Dice el versículo 4 al 7, y esto le dijeron,
en verdad, le dicen a David, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó sin hacer ruido, cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho, y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque él es el ungido del Señor. De este modo, David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Saúl aprovechó a echarse una siesta en ese lugar y como muchas veces sucede, llegan voces alentándolo a uno a tomar su justicia por su propia mano y a interpretar la palabra del Señor o acomodar la palabra del Señor para que él hiciera lo que bien le pareciera. Sin embargo, vemos, como les decía, es un hombre que ya está acostumbrado a pedirle consejo al Señor, a pedir la dirección del Señor, y él tenía claro que no podía manchar sus manos de sangre con una persona ungida por parte del Señor, como había sido el rey Saúl. Y él le deja precisamente que la justicia la haga el Señor. Y eso es lo que debemos aprender nosotros, no dejarnos llevar por emociones, sino dejarnos guiar por nuestro Padre Celestial. El versículo 12 nos dice que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de usted, le dice a Saúl en ese pasaje, pero mi mano no se alzará contra usted. Y esa es la decisión al final que toma David. Él le dice cuando después de que permite que Saúl salga de la cueva, le grita y le da este mensaje. Y esto es importante, la decisión que él toma. Anterior a esto, en el versículo 7 al 11 dice, pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, David lo siguió gritando, Majestad, Majestad. Saúl miró hacia atrás y David, postrándose rostro en tierra, se inclinó y le dijo, ¿por qué hace caso su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo, en esta cueva, el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije, no puedo alzar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté este pedazo, pero a usted no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Y son tremendas palabras de parte del rey David. Yo creo que a cualquiera le estremece el alma saber que la persona que uno ha perseguido, que ha querido hacerle daño, ha tenido la posibilidad de vengarse y tomar justicia por su mano y no lo hace y perdonó su vida. Pues esto definitivamente conmovió al rey Saúl y yo creo que a cualquiera en su lugar le hubiera pasado lo mismo. Así que el rey Saúl le dice, has actuado mejor que yo. Continuó Saúl, me has devuelto bien por mal. Hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado, pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. Como vemos, él confiesa lo que sentía, reconoce la gracia que había tenido David con él y esto pues lo hace reflexionar, reconocer públicamente lo que David era y lo que David había hecho para él. Sin embargo, le dice en el versículo 20, y ahora caigo en cuenta que tú serás el rey y de que consolidarás al rey, el reino de Israel. Júrame entonces por el Señor que no exterminarás mi descendencia ni borrarás el nombre de mi familia. David se lo juró. Luego Saúl volvió a su palacio y David y sus hombres subieron al refugio. Como vemos, esto fue un quiebre en la situación del rey David y Saúl, después de esta gran lección que David le da a Saúl. Saúl reconoce esto, le pide antes misericordia cuando esté gobernando. Él sabía que por todo lo que había hecho, pues él podría considerarlo su enemigo. Y aquí vemos que David después cumple esta palabra también cuando tiene misericordia de Mefiboset, la historia que hemos comentado, que es uno de los descendientes del rey Saúl. Así que David siempre cumple su palabra, pero Dios aquí le permitió
dar un claro ejemplo al rey Saúl. Y aquí sale, de esta historia, de este pasaje, sale el Salmo 57, que en su título dice: Mictán de David, cuando David había huido de Saúl y estaba en una cueva. Entonces, en esta cueva se escribe o aprovecha para hacer este bello salmo el rey David, que en sus primeros versículos lo que dice es: ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí, que en ti confío. A las sombras de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Desde el cielo me tiende la mano y me salva. Reprende a mis perseguidores. Dios me envía su amor y su verdad. Me encuentro en medio de leones, rodeado de gente rapaz. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua una espada afilada. Así que esa era la situación. Él se sentía perseguido, él se sentía como rodeado por por todo el ejército de Saúl, pero él clama al Señor, él le dice que reprenda de alguna forma a los perseguidores sin pensar que lo iba a utilizar a él para reprender al propio perseguidor, al propio rey Saúl. Y Dios, como vemos aquí, le envía su amor y su verdad y hace que él extienda ese amor y esa verdad al rey Saúl para que cambie su comportamiento y cambie su persecución hacia David. Y esto es el bello evento que sucede en este desierto. Sin embargo, de aquí lo manda a otro desierto un poco más hacia el sur. Y eso lo que indica es que ese tiempo de reflexión del rey Saúl y ese sentido de arrepentimiento fue pasajero, porque vemos que David tiene que seguir huyendo y no solamente ya no está cerca de Jerusalén, sino que al contrario se va a Parán, que es completamente al sur de Israel, casi en la frontera con Egipto. Y este desierto de Parán se menciona en diferentes episodios de la vida. Fue un trayecto para Abraham, para Isaac, para Jacob, en ese recorrer entre Israel, entre la tierra prometida, Egipto. Y hay cosas que suceden muy interesantes en esta zona del desierto, que Dios la menciona en algunas oportunidades en la Biblia. Pero no deja de ser un desierto. Génesis 21, 20, 21. Le estudiamos precisamente esta semana que Gina nos compartía, donde precisamente vemos cómo la esclava y su hijo huyeron hacia esta zona donde Ismael, se crió, que decía el pasaje: Dios acompañó al niño y este fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Entonces vemos aquí cómo el Señor también utiliza esta parte del desierto para proteger a sus hijos, como lo hizo con Ismael, también lo hizo con David, y en esta zona se conoce como una zona de cuevas. El nombre de Parán significa tierra con muchas cuevas. Entonces era un lugar de refugio habitual donde mucha gente acudía en medio de la inclemencia del desierto para protegerse. Vemos que en este trayecto hacia la tierra prometida también Moisés pasó por allí y aquí también se refugiaron. Creo que hablamos en algún momento de esos refugios que habían dentro del desierto. En Números 13:3 dice: de acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Parán y todos ellos eran jefes de Israel. O sea, de este lugar fue donde salieron los espías a conocer la tierra prometida y a traerle los informes a Moisés. Así que fue el sitio donde acamparon, donde se refugiaron en estas cuevas antes de entrar a la tierra prometida por primera vez. En el Salmo 32:7, David nos permite entender un poco más lo que es los refugios del Señor. Dice: tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. David permanentemente hace cánticos al Señor, reconociendo que Él es el refugio
a través de estas experiencias que él tiene del desierto. Él sabe lo que el Señor lo está protegiendo y utiliza estos lugares para escribir sus cánticos de adoración y alabanza al Señor, porque siente la protección de él. No es el área física de lo que lo protege, sino que sabe que es el Señor el que lo guarda del mal, como lo dice también el Salmo 119, 114. Tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. Y lo que hemos hablado siempre, uno tiene que guardar la esperanza en las promesas del Señor. Si el Señor le había dicho que él iba a ser el rey de Israel, no podía haber ninguna duda de que lo iba a guardar, que le iba a proteger su vida. No importara el tiempo que pasara, como decíamos, todos estos episodios duran más de 10 años de huida, de esconderse de Saúl, pero tarde o temprano el Señor lo iba a poner como rey de Israel, porque así se lo había prometido, y por eso toda la esperanza estaba puesta en la palabra del Señor, así como nosotros debemos también confiar en el Señor, en todas sus promesas y vivir en refugios, protegidos por nuestro Padre y por todo lo que nos ha dicho. En 1 Samuel 25:1 dice, murió Samuel y se juntó todo Israel, y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Antes de irse al desierto de Parán sucede algo muy triste para David, que fue la muerte de Samuel. El profeta, el juez, como hablábamos la vez pasada, era su líder espiritual, era la persona que lo había ungido para ser el rey de Israel, una persona amada, el cual él también fue el primero que fue a buscar cuando empezó esta persecución de Saúl, como recordamos. Era su apoyo, su líder espiritual, y aquí le dan la noticia que había muerto, así que después de esto, él se sintió seguramente desolado, apesadumbrado, y cuando decide irse a este desierto de Parán. Sin embargo, de este desierto de Parán, después, como dice, después de las agrias vienen las dulces o las maduras, como dicen, y lo lleva a Carmel. Carmel ya es una ciudad que su nombre traduce viña o huerto. Y qué bello es el Señor cuando precisamente del desierto nos permite ir a disfrutar a una viña, a una huerta donde todo es mucho más fértil, donde hay mucho más tranquilidad. Y así son las cosas del Señor, así es el trato del Señor. No todo el tiempo nos mantiene en el desierto, sino que nos permite, como decíamos, a veces momentos de manantiales, a veces para hidratarnos, a veces momentos para saciar nuestra hambre. Y aquí lo lleva a la huerta o a la viña. Isaías 27:3 dice, yo soy el Señor, soy su guardián, todo el tiempo riego mi viña. Es un pasaje donde se refiere también a la viña del Señor. Y esta viña del Señor corresponde al pueblo de Israel como tal, y esa es la promesa que el Señor nos da, que Él cuida su viña, que es el pastor. Dice, la viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Así que allí es donde uno tiene que irse a alimentar. Ellos son los guardadores de la palabra del Señor, fueron los que escogió como pueblo para guardar su palabra. Y esto nos indica que debemos alimentarnos en su palabra, debemos dejarnos guiar por Él, que sea nuestro pastor y poder disfrutar de ese alimento tan especial que nos da en medio de la aflicción. 1 Samuel 25, 2-3. Aquí pasa otra historia muy interesante. David, ya no tiene solamente el problema de estar perseguido por Saúl, estar acosado por Saúl. Tiene el inconveniente de que ya hay mucha gente que lo está siguiendo a estas alturas, que lo reconoce como rey, y habla la palabra de que hay más de 600 hombres con él en este proceso. Y hablar de 600 hombres es hablar también de sus familias, de sus hijos. Estamos viendo que ya es una comunidad lo que está con David. Y el tema es cómo alimentar a tantas personas. Ya se vuelve una organización lo que necesita David para poder suplir las necesidades de todas estas personas. Así que busquen una solución para ese problema y
Y aquí habla de que en Mahón, dice un hombre rico, había un hombre rico dueño de 1.000 cabras y 3.000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Y aquí nos habla de este hombre que podría suplir las necesidades de David y de su gente, y es a quien él le pide ayuda. Y vemos que él estaba pidiendo eh, gentilmente una colaboración de parte de este hombre. Él era el rey de todo este terreno, podría hacer uso de su poder, de su fuerza para exigirlo. Pero él inicialmente hace una solicitud, manda a unos hombres pidiéndole colaboración a esto. En 1 Samuel 4, 25, 4 al 8 nos dice, estando David en el desierto se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo, vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Díganle que tengan salud y paz tú y tu familia y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntales a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales por favor a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Como vemos aquí, él manda una comisión recordándole también lo que David había hecho por él, lo que la gente había hecho por este hombre, cómo habían protegido sus animales, habían cuidado de ellos en una oportunidad anterior, y él está recordando esto, pidiéndole a cambio pues que por favor en este momento también le ayudara. Sin embargo, vemos que la respuesta de Nabal no es lo que él esperaba, o lo que cualquiera pudiera haber esperado por reciprocidad. En el versículo 9 y al 11 dice, cuando los hombres de David llegaron, le dijeron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. Pero Nabal les contestó, ¿y quién es este tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Como quien dice, Nabal se hizo el loco, se olvidó de lo que David y sus hombres habían apoyado anteriormente, y más bien lo trata con desprecio. Vemos la arrogancia y la necedad de parte de Nabal. En el versículo 15 y 16, los versículos 15 y 16 dice, esos hombres se portaron muy bien con nosotros, dicen los mismos criados, le dicen a Abigail. En todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo, jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Los mismos hombres de Nabal y de Abigail le dicen a ella, esto es verdad, esta gente nos ayudó, nos protegió, nos cuidó, y lo normal es que si están pidiendo ayuda, pues les colaboremos. Eso es la reciprocidad que cualquiera podría esperar. Pero Nabal era necio hasta en su nombre. Su propio nombre significaba necio e insensato, es lo que traduce el nombre de Nabal. De verdaderamente un hombre necio, terco, arrogante, que solamente confiaba en sus cosas, como muchas personas a veces se consideran. Y afortunadamente creo que la mejor decisión que había tomado en su vida era haber escogido a su mujer o haberse casado con su mujer, porque ella sí era una persona completamente opuesta a lo que él era. Y como dice el versículo 17, dice, piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Como vemos, Nabal era insolente, terco, testarudo, no oía consejos, no escuchaba nada, pero su mujer era todo lo contrario, una mujer astuta, inteligente, sabia, que toma una decisión rápidamente, y es un gran ejemplo
para todas las mujeres como gran ayuda o la ayuda idónea que necesita todo hombre. Dice, sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, les dijo a los criados, adelántense que yo los sigo. Pero Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto. Montada en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. David había tomado la decisión de ir a darle una fuerte lección a Nabal, a exigirle precisamente que, que les ayudara o les diera todo lo que pudieran para ayudar a la causa. Pero esta mujer se adelantó a su encuentro pidiendo misericordia porque sabía que ellos podían acabar con todos ellos, como decían sus criados, y hábilmente llega y le dice palabras sabias a David. Dice el versículo 23 y 24, cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra, se arrojó a sus pies y dijo, Señor mío, yo tengo la culpa, deje que esta sierva suya le hable y le ruego que me escuche. Como vemos, ella toma una decisión no solamente de ir a escondidas de su marido a encontrarse con David, sino que muestra humildad y ella misma se culpa por lo sucedido, lo cual impactó al rey David. Y le dice unas palabras sabias también, dice en los versículos 21 y 28. No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió, pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. Tan cierto como el Señor y usted viven, por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieren hacerle daño, les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan. Yo le ruego que perdone el atrevimiento de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Esta mujer la tenía clarísima. No solamente sabía quién era su marido, cómo era su marido, sino sabía también quién era David y que el Señor lo respaldaba y que el Señor no podía él hacer que sus manos se ensuciaran de sangre. No lo había hecho con Saúl, mucho menos tenía por qué hacerlo con este necio. Así que precisamente ella utiliza unas palabras inspiradoras por el Señor y le da casi que una profecía, diciéndolo, afirmándole lo que el Señor iba a hacer con él, de ponerlo en una dinastía que iba a estar para siempre y que el Señor iba a pelear las batallas por él, que no tenía por qué tomar esas decisiones a nombre propio. Así que creo que son palabras definitivamente inspiradas por el Señor para frenar el impulso de David. Y eso nos recuerda lo que dice la misma palabra en Proverbios 25:15. Dice, con paciencia se convence al gobernante, la lengua amable quebranta los huesos. Y estas palabras amables de Abigail definitivamente quebraron a David, cambió su parecer, tomó una decisión completamente diferente a lo que su impulso lo dominaba. En 1 Samuel 25:29 nos dice, aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor, su Dios, sobre el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. El nombre de Abigail lo que traduce es nuestro padre de alegría, o sea, la alegría del padre básicamente, y definitivamente yo creo que el padre de Abigail estaba muy orgulloso de lo que esta mujer era lo que esta mujer podía hacer. Es un ejemplo, como digo, de sabiduría
que le habla precisamente al rey de que él siempre iba a estar protegido, que el Señor había dado su palabra y que cualquiera que quisiera hacer daño al ungido del Señor también iba a estar bajo destrucción. Y eso fue lo que al final termina pasando con Nabal. Dice Proverbios 13:14, la enseñanza de los sabios es fuente de vida y libera de los lazos de la muerte. Definitivamente, como vemos, es una mujer sabia que libró de la muerte o de mancharse las manos con sangre a David. Y también en Proverbios que semeja a estas palabras, dice como naranjas de oro con incrustaciones de plata son las palabras dichas a tiempo. Y esto es Abigail, dio las palabras adecuadas en el momento adecuado y permitió que el Señor fuera el que tomara la venganza y no David. El pasaje nos cuenta, el versículo 36 y 38 dice, cuando Abigail llegó a la casa, Nabal estaba dando un regio banquete y se encontraba alegre y muy borracho. Así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Hasta en eso era prudente Abigail. Por la mañana, cuando Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido y al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Unos días después, el Señor hirió a Nabal y así murió. Y aquí nos cuenta el final de este hombre necio que tenía una mujer muy sabia, muy hermosa, una mujer que lo libró de haber muerto en las manos de David, pero que también le dijo a David que permitiera que Dios hiciera justicia por sus propias manos y no él, que no se dejara llevar por las emociones, sino que dejara la justicia al Señor. Y estas son palabras sabias de esta mujer y palabras oportunas que cambiaron no solamente el rumbo de David, sino el rumbo de ella. Deuteronomio 32:35 dice, mía es la venganza, yo pagaré a su pueblo a su debido tiempo. A su pie resbalará, se apresurará su desastre y el día del juicio se avecina. Estas son palabras del Señor que nos dice que Él es el que hace la venganza, que es el que nos defiende. Y en Isaías 35:4 también nos dice, digan los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá, vendrá con venganza, con retribución divina y vendrá a salvarnos. Es una promesa del Señor, que Él es el que hace justicia, el que nos salva y el que se encarga de vengarnos a quien nos quiera hacernos daño. Por último, terminamos leyendo la final de la historia en los versículos 39 al 42. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, exclamó, bendito sea el Señor, que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. El Señor libró a este siervo suyo de hacer mal, pero hizo recaer sobre Nabal su propia maldad. Entonces David envió un mensaje a Abigail proponiéndole matrimonio. Cuando los criados llegaron a Carmel, hablaron con Abigail y le dijeron, David nos ha enviado para pedirle a usted que se case con él. Ella se inclinó y postrándose rostro en tierra dijo, soy la sierva de David y estoy para servirle. Incluso estoy dispuesta a lavarle los pies a sus criados. Sin perder tiempo, Abigail se dispuso a partir, se montó en un asno y acompañada de 5 criadas se fue con los mensajeros de David. Después se casó con él. Y aquí vemos la historia de amor que en esto termina, después de que hubiera podido ser un desastre. David fue sabio al reconocer la sabiduría también de esta gran mujer que decide, con la cual se enamora y pide y desea casarse con ella, con esta viuda, que en este momento ya era viuda, no porque fuera por sus propias manos, sino porque el Señor así lo quiso, muy diferente a lo que ya sabemos que pasa en la historia después con él, pero este momento muestra su sabiduría, sabe discernir y sabe reconocer lo que es esta gran mujer y termina casándose con ella. Entonces esto es lo que pasa en Carmel, después de estar en tiempo de persecución, de aflicción, tiene su tiempo ya de refrigerio, un tiempo donde empieza a solucionarse las cosas, donde ya estamos al final
de todo este proceso de la escuela del quebrantamiento y vemos que se recogen los frutos y no solamente en la parte física, sino en la parte emocional. Las cosas se empiezan a poner nuevamente en orden para poder llegar después triunfante a tomar posesión como rey. Y así que nos quedan ya pocos refugios, los últimos tratamientos de parte del Señor para este hombre. Y hoy terminamos la enseñanza en este sitio